conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Ya estamos de vuelta, o seguimos adelante con nuestra programación, 7 de la tarde, Reunión de Pauta, para continuar con la posta informativa que nos deja Pauta Final. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de este año 2022. Feliz año para todos nuestros auditores de Reunión de Pauta. Esperamos que hayan tenido una buena celebración, que empecemos este nuevo año con energías renovadas también y con el deseo, por supuesto, de que sea un mejor año y que este duro, largo 2021 que se acaba de ir. Gracias por acompañarnos en la 100.5 aquí en Santiago, en Antofagasta 99.1. Si estás en Valparaíso, nos escuchas en el 96.7, al igual que en Temuco 96.7 también, y en pauta.cl, por supuesto. También nos puedes ver a través del streaming de nuestro sitio web. Ya estamos listos para comenzar nuestra edición de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Está junto a nosotros Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía, ex vicepresidenta de Sofofa y consejera de la entidad. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Feliz año. Muy bien, feliz año a todos. Gracias por acompañarnos, bienvenida. También está con nosotros Juan Carlos Eijols, abogado, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez. Juan Carlos, bienvenido, feliz año. Hola Sebastián, hola Susana, feliz año, y dejo en pausa a quién vamos a saludar ahora. Ministra, creo que dijeron por ahí. Eso lo dijo Juan Carlos, lo dijo Juan Carlos Paulina. Paulina Dodanovich está con nosotros, abogada, presidenta de Fundación Horizonte Ciudadano y consejera del Colegio de Abogados. Bienvenida, Paulina, nuevamente al panel del lunes. Gracias por acompañarnos y feliz año también. Muchas gracias, feliz año a todos y muchas gracias por la recepción, porque aquí mis compañeros de panel me han recibido estupendamente. Bien, provisoriamente bien. Sí, para que... Sí, lo sabemos, pero está bien. Feliz está año, bien. feliz año. Gracias para por todos. acompañarnos. Viene un año de desafío, Paulina, este 2022. Para todos, para todos, por supuesto. Vamos a estar conversando junto a Paulina, Susana y Juan Carlos sobre algunos temas de la contingencia, como siempre, temas bien interesantes que han generado harto debate, y uno de ellos tiene que ver con este supuesto diálogo que se abriría con la coordinadora Arauco Malleco, la CAM, esta agrupación que ha tenido duras palabras para el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, pero que vuelve a copar la atención por las declaraciones de Isquia Siches. Ya vamos a estar hablando de este tema porque es nuestro asunto principal para el primer bloque a analizar en el día de hoy. Pero en nuestra primera pregunta, para comenzar la conversación de hoy, hablemos de la variante Omicron. Son 684 casos de COVID acá en nuestro país ya, confirmados por el Ministerio de Salud. A pesar de eso, hoy día el ministro París descartó que por el momento se adoptara una medida como el cierre de fronteras, por ejemplo. Lo que podemos decir es que vamos a mantener las medidas tal como están, dijo este lunes el ministro París. Y eso nos lleva a pensar si es que es políticamente viable, en realidad, volver a imponer restricciones como esas, las que ya hace un buen rato que dejamos atrás. Cuarentenas, toques de queda y confinamientos como los que se veían en el plan paso a paso original. Juan Carlos, ¿crees tú que es posible volver a eso? A ver, si este fuera un virus grave, distinto al COVID-19, sino que otro, no una cepa distinta y del mismo nivel de gravedad, para el cual las vacunas que tenemos hoy día no sirvieran, claramente se justificaría poder restricciones de ese tipo. O sea, empezaríamos todo de nuevo y bueno, se aprovecha el aprendizaje, pero parte del aprendizaje tiene que ver con la restricción. Si esto es, como sabemos que es, una nueva cepa, pero que además no tiene el efecto mortal que ha tenido, por ejemplo, Delta o el COVID-19 original, y además la vacuna que tenemos contra el COVID-19 sirve para Omicron, entonces creo que no hay posibilidad política alguna de poder establecer restricciones como las que conocimos antes. Uh-huh. Lo único que cabría, diría yo, es establecer restricciones para aquellas personas que no están vacunadas. Y tan severas quizás como las que teníamos antes, pero aquí ya cabe hacer esa discriminación entre vacunados y no vacunados. En Chile tenemos, por suerte, ¿no es cierto?, una altísima tasa de la población vacunada, pero esa es la única discriminación que yo creo que es viable. Como lo han aplicado algunos países ya. Austria, por ejemplo, ha ido tomando medidas súper específicas contra ese grupo. Susana, ¿cómo ves tú este tema? ¿Crees que es políticamente viable un confinamiento o medidas más estrictas como las que vivimos hace algún tiempo?
yo quisiera pensar que no, pero me preocupa, por supuesto, declaraciones como las que hemos escuchado de Isquia Siches, por ejemplo, cuando dice que fue un error haber retirado cuarentenas en el contexto de viajes internacionales, y de alguna manera da cuenta de que la mano puede venir bastante dura, sobre todo alguien tan pro desconexión de la economía. Acordémonos que quiso hacer este cortocircuito y nunca realmente nadie en serio le ha pasado la cuenta por esa propuesta. Y con estas declaraciones adicionales, yo veo con preocupación que sí se quieran tomar medidas más restrictivas. Acá se está hablando particularmente de cuarentena viajero, es una estupenda forma de destruir el turismo que ya está muy alicaído. Y bueno, cualquier medida que vuelva a cerrar la economía, sobre todo en el contexto, dice Juan Carlos, una misma cepa, estamos todos vacunados, perdón, una nueva cepa, pero estamos todos vacunados, menos letal que la anterior. Creo que es un mecanismo que lo que hace es extender otra pandemia, que es pobreza y crisis económica. Así que yo la verdad quiero creer que no vamos a volver a una situación como la que tuvimos cuando todavía no teníamos este nivel de conocimiento y de vacunación de la población. Con un escenario económico muy distinto también, sobre todo de la disponibilidad que tiene el Estado para apoyar económicamente a las familias. Paulina. Yo escuché a Isquia Siches, que también dijo que ella recomendaría, en el caso de estar en el gobierno, al presidente electo mantener un consejo asesor e incluso mantener a algunas de las personas que lo componen hoy día o que han estado participando en la primera línea de la toma de decisiones. Entonces, creo que estas decisiones no son de una persona, sino que son colectivas y con criterios sanitarios, y a nadie le gustan las restricciones de las libertades. Este gobierno ha tenido un continuo de restricciones que partieron con el 18 de octubre, siguieron con la pandemia, se extendieron a la macrozona sur y los estados de excepción constitucional pasaron a dejar de ser excepcionales por distintos motivos. Sí. Entonces creo que no es que se quisiera volver, creo yo que a nadie nos gusta esto, pero sí yo creo también que tenemos que pensar que esto llegó para quedarse por un largo tiempo. Yo no sé, soy totalmente ignorante en esta materia, pero ya hemos visto cómo han ido mutando estas cepas y esto se está instalando. Todos dicen que el mejor escenario es que después sea como una gripe, que nos vacunemos año a año como era la influenza. Sí. Pero en definitiva yo también haría la reflexión del cambio de hábitos a los que nos tenemos que ir acostumbrando. Ajá. El tema de las playas, por ejemplo, hay fotos en que realmente las playas están llenas de gente, entonces uno dice, bueno, ¿será necesario tener que llegar a restringir las libertades? Porque la gente no puede restringirse solo y si ya la playa está llena, no entrar a la playa. Puede ser difícil. Porque el cine, los malls, todo esto que tienen aforos limitados que son controlados. Pero donde uno tiene que autocontrolarse, yo creo que también aquí ya no es solo el rol del Estado, también es el rol de cada uno de ver cómo tú te cuidas. Sí. Afortunadamente tenemos la ventaja de ver la experiencia de otros países también respecto a la variante Omicron y eso nos permite sacar lecciones. En algunas partes se ha visto un repunte muy fuerte, en Sudáfrica, por ejemplo, donde se originó, pero luego un descenso también muy fuerte. Habrá que ver qué es lo qué medidas se están implementando también precisamente para enfrentar esta variante que es muchísimo más contagiosa. Eso ya está meridianamente claro. Estamos junto a Paulina Bodanovich, Susana Jiménez y Juan Carlos Aijos aquí en Reunión de Pauta. Y los invito a que pasemos a nuestro siguiente tema, que es el tema principal para esta edición de hoy, para este primer bloque. Tiene que ver con esta posibilidad de diálogo, que es un camino que podría explorarse eventualmente, con la coordinadora Arauco Malleco. Todo esto surgió a partir de una carta que envió la misma organización, que ha reivindicado ataques de sabotaje hacia forestales, acciones violentas allá en la macrozona sur, y donde hacían un llamado fundamentalmente a nuestro pueblo mapuche rebelde, estoy citando algunas frases, a seguir resistiendo y a reivindicar la violencia política como instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien esté
gobernando, decían en estas frases, donde plantean una definición básicamente respecto a lo que ha sido su curso de acción hasta ahora y lo que harán a partir del 11 de marzo próximo. De ahí que surgió esta declaración de Isquia Siches en la que planteaba que era necesario abrirse a pensar soluciones diferentes y donde abría incluso la puerta a una conversación con esta organización. Ese es el tema que queremos abordar el día de hoy. Y me gustaría partir con una pregunta bien de definición, Susana. ¿Es posible, es legítimo, se debe dialogar con grupos como la CAM? A ver, es que yo la verdad que creo que el Estado Democrático de Derecho es una forma de organización política que es la alternativa a la violencia, o sea, son esencialmente incompatibles. ¿Ah? Justamente la democracia lo que busca es reemplazar la violencia como forma de resolver los problemas políticos y por lo tanto solo puede acoger a quienes renuncian a la violencia y están dispuestos a someterse a un sistema de reglas que reconoce que hay un conjunto de derechos fundamentales inviolables. Entonces, o sea, yo creo que el diálogo solo es posible cuando tú bajas las armas. No le veo ningún otro sentido, independiente de que después podamos extendernos, de que yo creo que tampoco hay ningún interés por el otro lado, pero esa es mi primera aproximación. Paulina. Bueno, yo escuché después al presidente electo que señaló que la posibilidad del diálogo era, no sé las palabras textuales, pero eran dialogar con quienes están abiertos al diálogo. Sí, con quienes están disponibles para llevar el camino de la paz, decía Paulina. Esa era la frase precisa. Claro, yo creo que el diálogo ha sido una de las herramientas que históricamente se ha usado con el pueblo mapuche desde la época de los parlamentos y que también en democracia ha dado fruto desde el gobierno del presidente Elwin en adelante. Se instala la CONADI y se hizo un proceso de diálogo bastante amplio a cargo del obispo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Creo que ese es el camino que hay que tomar para revisar las peticiones y los conflictos que se han originado de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Pero respecto de los actos o de quienes validan la violencia, creo que ese que es otro camino, digamos, porque finalmente ahí tienen que actuar las instituciones que correspondan, las policías, la fiscalía, porque finalmente no puede haber un Estado dentro de otro Estado, que es lo que empieza a pasar cuando la violencia se apodera de ciertos territorios. Juan Carlos. Sí, yo creo que esas palabras son desafortunadas, probablemente no fueron demasiado pensadas y han dado lugar también a conversaciones internas dentro de lo que son los personeros que van a estar comandando el futuro gobierno. Yo creo en el diálogo, por definición, creo que es muy importante el diálogo desde la diferencia, desde la diversidad, siempre buscando un bienestar colectivo, aun cuando tengamos diferentes ideas de cómo llegar hacia eso. Pero aquí hay que preguntarse un poquito también de dialogar acerca de qué. Porque si estamos dialogando acerca de, por ejemplo, identidades, multiculturalidad, que me parecen temas relevantes, ese diálogo hoy día está presente en la Convención Constitucional. No solamente en la Convención Constitucional, pero es importante rescatar la Convención Constitucional como una instancia formal dentro de la cual se está dando ese diálogo, que partió en distintos lugares y hoy día tiene un, llamémosle así, contenedor formal a través del cual se está dando. Yo no veo a la CAM queriendo conversar de eso. Yo lo que escucho siempre de la CAM es querer ni siquiera conversar, sino que poner el tema, ¿no es cierto?, y empujarlo de autonomía política y territorial. Entonces, ahí me pregunto qué diálogo puede haber en torno a eso. ¿Quién está dispuesto a ese diálogo? Ni siquiera está la CAM dispuesta a ese diálogo, pero yo no veo una ciudadanía mayoritariamente inclinada a generar un espacio de diálogo en ese sentido. Sí de multiculturalidad, sí de identidad, no de autonomía territorial ni de autonomía política. Y entonces probablemente por lo mismo es que la CAM nunca ha estado en la lógica de dialogar, sino de imponer esto por la fuerza y a través del uso de la violencia y de las armas. Entonces aquí el Estado tiene que necesariamente recurrir a lo que es un monopolio bien establecido en su favor, el uso de las armas. Nadie sino el Estado en democracia puede hacer uso de las armas. Si hay alguien más que lo está haciendo, lo único que le cabe al Estado es
impedir que eso ocurra. Entonces, creo que con la CAM, específicamente, por el tema que pone y por la forma en que empuja el tema a través de la fuerza, no es posible abrir canales de diálogo. Sí, con muchísimas otras personas dispuestas a un diálogo y en temas que, desde luego, son mucho más grandes que solamente la autonomía territorial y política. Sí, bueno, de hecho la CAM en su momento, en julio del año pasado, decía que frente al proceso de convención constituyente, los mapuches históricamente hemos cuestionado ser parte del Estado opresor y rechazaban, de hecho, explícitamente, la participación mapuche en la convención como una supuesta oportunidad, lo calificaban así, para refundar el país. Ahí hay una señal bien clara en esa línea, Juan Carlos. Y eso es arrogarse una representación que claramente no tienen, demostrada por los hechos una y otra vez. Entonces tienes un grupo minoritario armado que no representa el sentir de una parte importante del pueblo mapuche, me atrevería a decir extraordinariamente minoritaria. De hecho, ¿no es cierto?, la CAM atenta muchas veces en contra de los mapuches propiamente tales. Se juega en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque es una facción extraordinariamente radicalizada de esas posiciones. Sí. Es la misma confusión que se puede hacer entre el talibán, ¿no es cierto?, y el mundo musulmán. No son lo mismo, y el talibán no puede arrogarse la representación del mundo musulmán. Bueno, ahí hay un tema interesante, Paulina, que tiene que ver con la representatividad también, ¿no?, de la CAM. Claro, es que tan poco representativa es que los pueblos originarios, digamos, fueron a la convención, votaron sus escaños reservados, y la presidenta de la convención hoy día es Elisa Loncón. Y mañana se está planteando que una de las cartas que pudiera presidir la convención es Ramona Reyes, del colectivo socialista, que también es originaria de la zona de Paillaco, sí, exalcaldesa, y también mapuche. Entonces, yo creo que lo que decía Juan Carlos, la representatividad de la CAM no la conocemos, pero claramente ellos están en una posición de no dialogar, de no validar las decisiones del Estado, como por ejemplo la Convención Constitucional. Entonces es difícil poder dialogar en esas condiciones. Ahora, Susana, se entendía que esta propuesta, esta idea que planteaba Isquia Siches, que lo decía literalmente, hay que hacer un trabajo público con todos los actores, el camino tiene que ser de diálogo, se entendía que era como un ofrecimiento para poder solucionar el problema de seguridad y de violencia que se vive allá en la zona, ante también las políticas que se han adoptado en materia de seguridad que no han dado frutos. ¿Es un camino a explorar ese como un intercambio, digamos, dejar las armas por alguna vía de diálogo ante el resultado que ha dado el otro camino, el de la militarización, por ejemplo? A ver, es que hay varios elementos de lo que tú has mencionado ahí, ¿eh? O sea, primero déjenme hacer un comentario, parece que partí el año con demasiadas discrepancias. Un comentario a lo que comentaban antes, ¿eh? Sí. O sea, si tiene o no representación, si es que da lo mismo. El punto acá es que este es un grupo que legitima la violencia, y legitimar la violencia es renunciar a la racionalidad. Entonces, ¿quién no va a estar a favor del diálogo? Todos queremos dialogar, pero dialogar precisamente es renunciar al uso de las armas, porque es como una involución, ¿no? Es como pasar de la modernidad a volver a las formas primitivas de convivencia, donde la fuerza está por sobre la regla y la razón. Entonces, no nos confundamos si que a uno gusta o no nos gusta el diálogo, es si estamos dispuestos en una organización democrática y por ende moderna a legitimar a quienes reivindican la violencia, sean o no sean representativos. En las últimas semanas lo que hemos visto es montones de ataques bien despiadados, quemas de casas, de vehículos, de maquinaria, agresiones incluso a los brigadistas que van a apagar incendios en la Araucanía, y eso refleja que este es un grupo que no está dispuesto al diálogo y a poner las armas. Entonces, por el contrario, ¿no? Buscan generar una situación bien caótica y estar un poco por encima del Estado, de las leyes y de las instituciones. Entonces, a mí esto de insistir en que el diálogo y la cosa, bueno, pongamos las circunstancias como son. Es un grupo violento, legitima la violencia, cree alcanzar esos objetivos por esa vía, y la pregunta es si lo que corresponde como Estado democrático es sentarse
a negociar con ellos. Y a mí me parece que esa vía no es una opción ni como una propuesta de Estado, ni porque tenga acogida al otro lado en este grupo de violencia. Que es lo que planteaba Carlos Peña en su columna el fin de semana también. ¿Perdón? Es lo que planteaba Carlos Peña también en su columna, ¿no? Cuando decía que dialogar con ese grupo significaría que han logrado modificar el marco político, justamente lo que persigue la CAM. Exacto. Y por otro lado uno dice, bueno, pero ¿cómo lo afronto? Y Paulina mencionaba esto de que, oye, los estados de excepción ya no son la excepción. Pero déjame mencionar que desde que tenemos estado de excepción, los hechos de violencia han caído casi a la mitad diaria. La usurpación de terrenos se redujo un 80%. Hubo una consulta ciudadana en algún minuto a la región para preguntar si se mantenía o no el estado de excepción y ganó con un 82%. O sea, tanto que hablamos de la descentralización, bueno, escuchemos lo que dice la gente que es víctima de esta violencia. Y no le demos un estatus que no tienen. Yo critico la mantención de los estados de excepción porque creo que eso demuestra el fracaso de las instituciones. El orden público está a cargo de la policía, de Carabineros. Entonces, si tú tienes una región en la que Carabineros finalmente no hace su trabajo por los motivos que sea, eso es un fracaso. Y de eso se tiene que hacer cargo el gobierno, no mandando a los militares, sino que... Es que de nuevo, ahí ustedes hablan de la militarización. La única militarización es cuando las armas las tienen aquellos que no tienen el monopolio de las armas, que son los grupos violentistas. Susana, el poder, el disponer de las fuerzas... Constitucionalmente está en manos de la policía. Excepcionalmente pasa lo que ocurre ahora. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esto? Tú dices, ¿han bajado el índice? Claro, han bajado, pero no es normal. Por eso se llama estado de excepción constitucional, porque no es la normalidad que tengamos que intervenir con militares una zona para que funcione el Estado. Entonces, ¿dónde está el ministro del Interior? ¿Dónde está la policía? ¿La fiscalía? ¿Qué ha hecho para investigar? Entonces, yo creo que esto va más allá y son cosas distintas que no tienen que ver tampoco con las reivindicaciones del pueblo mapuche, con el diálogo, que van por otra lista. Aquí hay actos que son de tráfico de maderas, como se ha visto en la discusión de leyes, de tráfico o de cultivo de drogas, y otro tipo de actos delictuales. Y por lo tanto, ¿por qué no actúa la Fiscalía y por qué no actúan las policías adecuadamente? Para mí esa es la pregunta. Juan Carlos. Yo puedo ayudar quizá en esto. Claramente estamos separando acá y estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, que hay un espacio para el diálogo que tiene que ver con temas que hoy día están representados en la Convención Constitucional y en otros espacios, ¿no? Y hay otro lugar, hay otro tema que no es para el diálogo y que justifica por parte del Estado, ¿no es cierto?, el uso de la fuerza para evitar que haya grupos que hagan, a su vez, ilegalmente uso de la fuerza. Aquí la pregunta, ¿no es cierto?, que estás poniendo es, bueno, las Fuerzas Armadas, más allá de Carabineros, más allá del orden institucional para tiempos de paz, ¿se justifica o no se justifica? Yo creo que el tema el escalamiento que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo es un hito relevante. O sea, estamos claros que Carabineros no ha podido, la Policía de Investigaciones no ha podido, la Fiscalía no ha podido, el Poder Judicial no ha podido. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo se permite que esto escale? Porque puede seguir escalando. Y lo ha hecho, no ha parado en ningún momento. Siempre el problema es más grave que el día anterior o que el año anterior. En algún momento, creo yo, se tienen que tomar medidas que son más radicales para evitar ese escalamiento. Y aquí lo mejor es tomar el caso Colombia. Si Colombia vivió esto por décadas, ¿no es cierto?, con guerrillas, si no una, varias. El diálogo no sirvió hasta que finalmente un presidente tuvo que tomar casi poderes especiales, Álvaro Uribe, para poder desterrar, ¿no es cierto?, de cuajo todo lo que era la guerrilla. Después viene un proceso de conversación y de diálogo. Pero el proceso de diálogo llevado adelante por el presidente Santos no tenía que ver con bajar el poder de los guerrilleros, sino con el desarme. El desarme, por una parte, para reinsertar a todos esos grupos guerrilleros. Y ahí sí había diálogo, porque había disposición a dejar las armas de lado. Acá no hay ninguna disposición a dejar las armas de lado. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir que esto escale? Y eso es lo que es grave. Después nos vamos a encontrar con un tema, en 5 años más, por ejemplo, al que no le hemos puesto o no le hemos sabido poner coto hoy día, que ya va a ser enorme. Ya es grande hoy día, ya va a ser enorme.
esto está yendo más allá de lo que hoy día es la macrozona, ¿no? Ya estamos en Ñuble, por un lado. Hasta la región de los lagos ya llegó en Fresia hace una semana. Hasta la región de los lagos. Sí. Hay un Entonces, antecedente. yo sí creo que es una situación excepcional. Ajá. Que amerita, ¿no es cierto?, estado de excepción, hasta que deje de serlo. Hay un antecedente acá bien reciente respecto al curso del diálogo también, y tiene que ver con el esfuerzo que hizo el ministro Alfredo Moreno por llevar adelante diálogo con distintos actores de la zona, con las comunidades mapuche, por supuesto, también, y que fracasó después del asesinato de Camilo Catrillanca. Ese homicidio del 18 de noviembre de 2018 termina por quebrar el esfuerzo que se había estado desarrollando allá en la zona. En esa ocasión el diálogo estaba bien delimitado con distintos actores, pero incluyó, por ejemplo, a Víctor Ancalaf. Él fue parte de la CAM en su momento. Era considerado una persona de comunidades peligrosas, así lo definían carabineros. De hecho, en un relato que tiene el sitio Exante, habla de un episodio en que Moreno visita una serie de comunidades y Carabineros le sugiere ir con chaleco antibalas a conversar, y ahí tiene su primer acercamiento con Ancalaf. ¿Cómo insertamos esos antecedentes y ese esfuerzo que se hizo? Ese camino habría que retomarlo, por ejemplo, Paulina, y pongo el ejemplo de Ancalaf en particular por el vínculo que él tuvo con la CAM en su momento. No era un miembro activo al momento de los diálogos, pero tenía un pasado reciente bien cercano con esa organización. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social es quien debiera llevar a cabo estas conversaciones, porque gran parte de las reivindicaciones tienen que ver con temas que se relacionan con la CONADI o que pueden tener alguna salida o solución vía ese ministerio. Uh-huh. Yo creo que el diálogo es necesario, es posible, pero con los actores que tienen que ver precisamente con los temas que cuando se habla del conflicto mapuche como un único conflicto, yo creo que hay un error. Cuando tú hablas con los distintos representantes de las comunidades, cada comunidad tiene apreciaciones diferentes. La forma de concebir la relación política entre ellos, la relación con la tierra, es totalmente distinta de la nuestra. Sí. Por lo tanto, a nosotros nos cuesta entender también esto. Y ellos, no es un único conflicto, hay distintas temáticas que atraviesan a las comunidades que no son solo mapuches. Por lo tanto, creo que el diálogo es necesario y es una de las vías de solución de esos problemas, pero que claramente no tienen relación con los actos delictivos que se cometen y que tienen que tener el curso judicial y de investigación, que a mí me preocupa porque las investigaciones allá no arriban a buenos resultados, no hay inteligencia policial, no hay una buena investigación y por lo tanto los actos se siguen repitiendo. Sí. Susana, lo último antes de ir a la pausa. No, simplemente decir que, claro, yo creo que hubo una buena intención en esos diálogos que no llegó a puerto no solo por los hechos que tú relatabas, Sebastián, sino que también porque en varios de esos intentos de encuentros y diálogos hubo grupos activistas que boicotearon esas reuniones. Por lo tanto, ahí también, y eso es para todos los colores políticos, no hay que ser ingenuos. Uh-huh. Acá hay mucha gente interesada en que los diálogos no resulten, y por lo tanto hay que preparar muy bien el terreno, los actores con quienes se va a dialogar. Y bueno, ciertamente si hay conversos que hoy día están dispuestos a entablar un diálogo sin las armas sobre la mesa, bienvenido sea, ¿no? Sí. Pero no es fácil eso. Susana Jiménez, Juan Carlos Aijos y Paulina Bodanovich están aquí en Reunión de Pauta analizando los temas de esta semana, los temas de contingencia. Nos vamos a ir a una pausa para ir al corte brevemente. Volvemos pronto, pero antes de eso queremos invitarlos a que revisen el trabajo que está desarrollando Watchdog Pauta. En nuestro sitio pauta.cl y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes nos unimos para crear este servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras todos los viernes en las plataformas de Pauta. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Nos vamos al corte y volvemos. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto.
En Anholster podemos ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. ¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? Desde compañía a cuidado, a transporte acompañado, los servicios a domicilio de LiveUp hacen la vida más fácil a las personas mayores y sus familias. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti. Hola, soy Verónica Schmidt y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Verónica Schmidt. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones? Desde un punto de vista de la técnica legal, Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl. Y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Estamos de vuelta, 7:32, y vamos a ir a nuestra efeméride del día de hoy, un día 3 de enero, pero del año 1987. Aretha Franklin hacía historia al convertirse en la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll. La primera mujer. Ella abrió un camino que luego recorrerían otras 50 mujeres más, después de una trayectoria, la de Aretha Franklin, plagada de éxitos y que la han llevado a ser una de las artistas más influyentes, además, en el soul y en el rhythm and blues. Fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, según Rolling Stone, el año 2008, y fue galardonada además con 18 premios Grammy. Hoy día estamos recordando aquel primer hito que marcó Aretha Franklin, escuchando Respect a esta hora aquí en Reunión de Pauta. Estamos junto a nuestros panelistas, Paulina Bodanovich, Susana Jiménez, Juan Carlos Eijols, para revisar las noticias coladas a la pauta que arman nuestros panelistas en cada edición de Reunión de Pauta. Y vamos a comenzar revisando detalles del trabajo que nos propone Paulina Bodanovich, que tiene relación con el proceso de selección de la Universidad Católica. Lo vamos a vincular también con el hito que lograba Aretha Franklin hace tanto tiempo atrás. En este caso estamos hablando del proceso 2022 de selección de la UC, que abrió nuevos cupos para mujeres en carreras científicas, matemáticas, física, astronomía y estadística. Paulina, cuéntanos sobre el tema. Mira, me pareció importante destacar que haya estos cupos para ciertas carreras, física, química, carreras científicas, para poner el tema, porque una vez mi hija llegó al colegio y me dijo, es que como las mujeres somos malas para las matemáticas, tal cosa. Y yo le dije, ¿de dónde sacaste esto? Entonces, esto era como el tercero básico. Ajá. Entonces, ¿cómo de repente las niñas o este sesgo que se empieza a producir en los colegios, ella está en un colegio mixto, o sea, que a mí me pareció tan raro, y yo le dije, ¿de dónde sacaste eso? Entonces, sí, es como que te van educando de cierta forma, te van perfilando, que las niñas son buenas para conversar, para leer, para escribir, que en los recreos juegan a ciertas cosas,
y pese a los años que han pasado, parece que estas conductas y se van como internalizando tanto. Entonces, finalmente a la universidad, y aquí tenemos a Susana, que es científica desde el mundo de la ingeniería. Entonces yo creo que también en la ingeniería a veces pasa que en ingeniería civil, hay súper pocas mujeres, porque tal vez como que no se les abre ese abanico desde chica. Cierto. Entonces yo creo que es súper importante que ahora la universidad tome conciencia, y ellos dicen, con esto no vamos a terminar la brecha ni nada, pero tenemos que visibilizar el problema para empezar a dar soluciones. Entonces me pareció súper buena la iniciativa y destacarla. Buena noticia, sin duda. Susana. Sí, fíjate que es interesante lo que plantea Paulina, porque mi primera aproximación, ustedes saben, no es de las cuotas. A mí no me gustan, encuentro que igualdad es igualdad. Pero fíjate que en este tema es bien interesante porque es un incentivo positivo, no en aras de la igualdad de género, sino de la justicia. Yo te voy a decir por qué. Por lo que dice Paulina. Porque a las mujeres en general les enseñan menos matemáticas y ciencias en los colegios. Incluso se da en colegios mixtos, pero más aún cuando son colegios no mixtos. Y eso les genera una desventaja. Y esta sensación de que las mujeres somos malas también es un poquito una profecía autocumplida. Y por lo tanto esto es una forma de alguna manera decir, bueno, si tú llegaste menos preparado y por lo tanto diste una peor prueba de admisión a la universidad en estas materias, te vamos a dar esta pequeña ventaja para poder ingresar y desarrollar los potenciales, porque eventualmente tú incluso eres mejor que los hombres. Pasa un poco lo mismo con estos programas de inclusión que tienen algunas universidades como la Católica entre colegios más vulnerables. O sea, reconociendo que su base de preparación es más mala, se le da una chance, un cupo especial para entrar, reconociendo que ese niño tiene los mismos talentos pero una peor preparación. Entonces, es un tema más de justicia que de género, y en ese sentido yo encuentro que es una positiva iniciativa. Juan Carlos. Yo estoy muy de acuerdo, creo que está el elemento de justicia y que además viene de sesgos, como bien han dicho Paulina y Susana, en este caso ancestrales, ¿no es cierto? Las mujeres no son buenas para las matemáticas y eso genera toda una dinámica en términos de sesgos mentales, pero también cómo se educan los colegios, las mujeres en este tipo de cosas. El resultado es muy evidente, hay una preocupación a nivel mundial en lo que se llaman las carreras STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde se ve que hay pocas mujeres. Entonces, por un lado, claro, ¿cómo se le hace justicia a las mujeres? Pero por otro lado, esto tiene una connotación social relevante, que es que todas esas carreras, en general, ¿no es cierto?, y las profesiones correspondientes, se ven perjudicadas por no tener mujeres, no por el hecho de ser mujeres, es por la diversidad que implica, ¿no es cierto?, el tener mujeres ahí cuando está fundamentalmente esa ciencia o esa disciplina dominada por hombres. Y por lo tanto hay puntos ciegos importantes en eso. Entonces, tanto por el lado de justicia como por el lado de diversidad, creo que lo que hace la Católica es dar una señal. Como lo pone el rector ahí, es mínimo, son 2, 3 cupos bajo ciertas restricciones, pero lo que a mí me parece más interesante es la señal y que estemos conversando acerca de esto. Porque eso ayuda desde el lado de la justicia, ¿no es cierto?, a cambiar ciertos sesgos y ayuda también a que haya aumento de diversidad de género en esas disciplinas. Para las generaciones del futuro. Está interesante. Yo creo que había pasado por la noticia, porque salió ayer. Súper bueno, yo no lo había visto. De hecho, venía en un espacio algo pequeño, pero está interesante, muy entretenido el tema. Bueno, de hecho, el Ministerio de Ciencia y Tecnología empezó a trabajar este tema, con este cambio de paradigma en las STEM, tratando de generar cambios, sobre todo a nivel escolar, y dando más espacio. De hecho, se desarrolló la primera política de igualdad de género del Ministerio para avanzar en esta materia y revertir algunas cifras que son negativas. Buena noticia este cambio y la señal, como decía Juan Carlos, que está dando la Universidad Católica con la noticia que nos trae Paulina Bodanovich. Vamos a ir a otro tema. Las noticias de Juan Carlos y de Susana nos llevan a hablar de alguna manera de las redes sociales. Vamos a partir, si les parece, por la de Susana, porque un artículo del diario Mercurio recogió algunas de los fake news con más impacto de 2021. Y hay varios ejemplos, Susana, que son bien impactantes, ¿no? Y muchos de ellos que tuvieron mucho eco, además, en redes sociales, precisamente. Claro, o sea, ahí cuando salía un buen recuento, yo recuerdo haber en algún minuto visto todas, ¿no? Desde la beca de Lisa Loncón,
los dichos de algunas constituyentes, como Tere Marinovich y Constanza Juve. La mansión de Daniel Jadwe, vacuna que llevó a mucha gente a no querer vacunarse. O sea, realmente es increíble cómo influyen. Ahora, dicho eso, yo creo que las fake news, porque esta era una noticia que decía relación con los efectos electorales, ¿no? Yo creo que es difícil pensar que hayan afectado los resultados, ¿no? Particularmente porque los resultados electorales fueron con una holgura suficiente, no es que estuviera así como tan peleado. Y estos tipos de noticias al final encuentran más adherentes o más gente que lo viraliza dentro de los propios adherentes a las distintas candidaturas. Uh-huh. Pero sí lo que llama la atención es cómo ha aumentado la desinformación o directamente el engaño a través de redes sociales con estos montajes y noticias falsas, que además tiene otra consecuencia, que ahora todo es muy fácil desmentirlo diciendo que el contendor miente, ¿no? Entonces es como la salida rápida. Todo ahora es fake news también, ¿ah? Entonces, simplemente relevar dos cosas. Uno, la importancia de los fact-checking que han desarrollado distintos medios de prensa. Uh-huh. Radio Pauta entiendo que también lo hace, sí. Y eso me parece un aporte tremendo justamente para descartar estas fake news. Y por otro lado, también relevar que el fake news no se da solo en redes sociales y a veces mucho más sutil, no es blanco y negro, no es verdadero o falso. Muchas veces lo vemos claros sesgados de medios de prensa tradicionales o en la forma en que lo lleva, por ejemplo, un noticiario de televisión, uh-huh. Que a lo mejor no es un fake news, pero es como un fake sense, ¿no? Es como que genera una percepción en el auditor que no es estrictamente real o es al menos sesgada, y es muy difuso ese límite. Y al final, tal vez no te cambia una elección, pero sí te cambia el estado de ánimo y la opinión pública. Sí. Juan Carlos. Sí, esto de los fake news, en mi cabeza al menos, se puso muy de moda con la elección presidencial de Trump, la que ganó, es decir, hace 5 años más o menos, donde él hizo un abuso, se podría decir, de las redes sociales, tirando fake news, y como decía Susana, no solamente a través de redes sociales, él mismo todo el rato en su discurso, hablando de cosas que no tenían sustento en la evidencia. A mí, y tiene razón Susana, que probablemente esto no es algo que decía elecciones, sobre todo cuando hay mucha diferencia entre un candidato y otro, uh-huh. Porque tiende a la reafirmación del voto. Pero eso es lo grave. ¿No es cierto? Que al final lo que hace es generar más polarización, porque cada uno, ¿no es cierto?, se compra esas fake news que quiere comprarse, que reafirman su propia posición y por lo tanto lo alejan más de posturas más amplias, diversas, que generen diálogo y diversidad. Y parte de lo que estamos viendo en el mundo actual, ¿no es cierto?, es cada vez más polarización. Y en eso las fake news a través de las redes sociales, y no solo de las redes sociales, cumplen un rol muy, muy negativo, diría. Uh-huh. Paulina. Tengo a la perra aquí ladrando, la estoy tratando de callar. Te escuchamos bien en todo caso ahora, dale. En contra de la fake news, mi Kira. Mira, creo que es tan raro este mundo en que vivimos ahora. Yo creo que todo esto va minando la confianza y finalmente cuando uno espera que la política tú vuelvas a confiar en el otro, que puedas construir relaciones pese a estar en posiciones antagónicas, pero en la política uno no debiera tener enemigos, sino que debiera tener posiciones contrarias, pero poder conservar la amistad cívica y buscar soluciones conjuntas a ciertas problemáticas. Entonces, me parece que esto finalmente atenta contra la confianza, contra la confianza de la sociedad, uno mismo. A mí a veces me llegan cosas, no sé si les ha pasado que de repente alguien dice una cosa que es media tirada de las mechas, y yo he preguntado, oye, ¿esto es fake o es verdad? Porque antes de que uno empiece a distribuir la cosa, claro. Pero claro, a veces son verdad y uno cree que es fake y a veces al revés. Entonces, nos da también la tarea de ser más riguroso a todos, por supuesto a los medios de comunicación y a todos quienes tenemos algún rol político en la academia, etcétera, de ser más rigurosos con la información que compartimos y que comentamos, porque creo que es fácil también de repente pisar el palito. Sí.
Sí. De hecho, ahí aparecía, ¿no es cierto?, en lo que puso el Mercurio, esa fake news de Boric en una manifestación social ahí, que era una selfie, pero un Photoshop, y esa la mandó y la ayudó a que circulara más Gonzalo de la Carrera. Exacto. Que es candidato a diputado electo. Entonces, yo reafirmo lo que está diciendo Paulina. En personas que tienen visibilidad pública, esto es especialmente importante, de cuidarlo, de no caer en la trampita. Sí. De hecho, de la Carrera después se justificaba, decía que lo importante no era la forma, sino el fondo de su mensaje, de lo que quería decir. Y hay justificaciones finalmente para muchas de estas fake news que terminan generando mucho daño y difícil de controlar además. Vamos a el último tema, la noticia colada que nos trae Juan Carlos, que lo vincula también a las redes sociales desde otro ángulo, eso sí. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford, dice esta nota, determinó que desactivar Facebook tiene un efecto positivo en el estado de ánimo de los usuarios, lo que indaga en la relación entre el uso de las plataformas sociales, Juan Carlos, en adolescentes y en una serie de trastornos. Cuéntanos sobre el tema. Sí, este es otro efecto negativo de las redes sociales, a tenerlo bien en cuenta. Efectivamente, yo creo que hay cada vez más evidencia acerca de la estrecha relación que existe entre el uso de plataformas, qué sé yo, como Facebook, Instagram, TikTok, que hoy día son las más conocidas y usadas por parte de adolescentes, y síntomas que tienen que ver con la ansiedad, con la baja autoestima, cambios de ánimo, con salud mental, que ha sido un término que se ha usado tanto a raíz de la pandemia. O sea, hay cada vez, como digo, más evidencia que vincula una cosa con la otra. Entonces, aquí hay una cosa que es parte del artículo, que me parece especialmente grave, ¿no? Que es que, por ejemplo, Facebook, y Facebook aquí es bien ícono, y Mark Zuckerberg especialmente, ellos lo que muestra el artículo, ¿no es cierto?, es que tienen estudios que generan ellos mismos, que muestra también esta evidencia. Por ejemplo, tienen uno que dicen que el 40% de los jóvenes que tienen problemas de autoestima en Inglaterra y Estados Unidos comenzó a sentirse así, con baja autoestima, al usar Instagram. Y esto es un estudio generado internamente por Facebook. Ahora, ¿qué pasa con ese estudio que se esconde? Y por eso hay una declaración de 300 científicos justamente acusando a Facebook de no ser transparentes en sus informes sobre salud mental. Hay, a raíz de cosas como esta, ¿no es cierto?, otros movimientos. Yo no sé si se acuerdan la película de Social Dilemma, ¿no? Sí. Que de hace un par de años. Que esto es un movimiento que partió Tristan Harris, que había trabajado de hecho en Google, en todo el tema ético, y formó este centro de tecnología humana, tratando de advertir acerca de esto. Ahora, ¿por qué pongo el tema? Porque pese a la evidencia que existe, pese a estos esfuerzos que se hacen, yo personalmente no veo que nada esté cambiando. O sea, el comportamiento de los adolescentes sigue siendo de uso intensivo de redes sociales, con los efectos que estos estudios se señalan. Todas las acciones gubernamentales, que son bien tímidas, la verdad, chocan al final con estas grandes compañías, y de nuevo lo pongo en Zuckerberg, que pareciera no tener ninguna gana de estar echando pie atrás o de cuestionarse las cosas que está llevando adelante a través de Facebook e Instagram, que también es parte de Facebook, lo mismo que WhatsApp. Entonces, más allá de que eso vaya a cambiar, y ojalá los gobiernos se pongan más duros en esto y no caigan en conflictos de intereses que probablemente existen, hay un mensaje para nosotros como ciudadanos. ¿Cuánto estamos ayudando a educarnos en esto? No solamente educar a nuestros niños, educarnos nosotros como adultos en esto. Y hay un dato que quizás no sea menor. Yo no sé, en los colegios en que están los niños de ustedes, los jóvenes, o los que estaban, o los que conocen, si existen cursos obligatorios en redes sociales. Existe educación sexual, donde dábamos padres e hijos. Pero yo creo que estamos en un mundo, en un momento de la evolución de la tecnología que justifica que en los colegios empiecen a existir cursos obligatorios de uso responsable de redes sociales, que vayamos padres e hijos. Cierto, porque en realidad es bien complejo el tema y no se ve ningún tipo de cambio por parte de los involucrados, ¿no? Como que deberían ser medidas externas también. Susana, Paulina. Y yo fíjate que cuando leí esta noticia que nos compartió Juan Carlos, claro, parece haber abundante evidencia, ¿no?, de esta asociación entre el uso de redes sociales y la afectación de la salud mental. La pregunta es, ¿qué hacer, no? Porque desde el punto de vista de política pública no es tan simple. No sé si es algo que tú puedas regular, porque finalmente son interacciones
voluntarias y espontáneas de las personas. Instagram, para cualquiera que lo tenga, es bien revelador de las personalidades de la gente, de cuánto se exhibe públicamente, qué tipo de fotos suben, etcétera. Pero finalmente, es la nueva era. Yo tengo 4 hijos entre adolescentes ya más grandes. No me imagino, si hoy día fuera mamá de hijos más chicos, si podría aislarlos de eso, porque finalmente es la forma en que interactúan entre ellos. Entonces, yo creo que acá, claro, el tema de la educación para el autocuidado, el tema de abordarlo en los colegios, yo creo que se está haciendo, Juan Carlos, pero probablemente desde el punto de vista de política pública lo que uno más puede promover es generar más y más evidencia científica que le dé esas herramientas y ese conocimiento a padres, profesores, para poder ir educando a los hijos. Sí. No sé si se puede detener. Es difícil. Esa es como mi duda. Es muy, muy difícil pretender regular a las empresas cuando esto finalmente es una interacción entre las personas y es voluntaria. Entonces es bien complicado. Sí, pero más allá de estos algoritmos que efectivamente generan una interacción solo con quienes piensan como tú y la polarización y todo eso, que sí, yo creo que hay un tema además de uso de datos personales y todo, pero estoy pensando en las redes sociales en general. Pero hay una cuestión ahí de evidencia también en términos de cómo una compañía como Facebook genera cierto tipo de mensajes adictivos. Sí. Es tanto el conocimiento que tiene acerca de cada persona, ¿no es cierto?, que es capaz de mantenerte conectado. Eso es lo que aparece en el documental de Social Dilemma. Exacto. Esto, en cierto sentido, yo lo veo como algo parecido a lo que ocurrió en su momento con las tabacaleras, ¿no? Y no tiene nada que ver las tabacaleras, ¿no es cierto?, y el consumo de cigarro con lo que es el consumo de tecnología. Pero hay algo que es interesante. A las tabacaleras las agarraron al final, ¿por qué? Porque tenían información, evidencia del daño que el tabaco producía para la salud, que escondieron. Y ahí empezó un tema de regulación. No se trata de prohibir el cigarro, ¿no es cierto? Quizás con el tiempo se llega hacia eso, pero sí de regular el consumo, la venta, los mensajes que van detrás de esto. Porque igual que en esto que conocemos como redes sociales hoy día, no todas, algunas obviamente, en el caso de las tabacaleras existe la nicotina que es adictiva. Hay cosas adictivas en muchas de esas redes sociales. Y no está transparentado. Paulina, lo último antes de ir a los datos. Mira, en el colegio de mis niños nosotros hicimos, en las reuniones se hablaba mucho de estos temas y salía la ignorancia de los papás y mamás. Nadie tenía idea de las redes sociales, el TikTok en ese tiempo, no sé, pues hace un par de años. Entonces, finalmente, desde el Centro de Padres hicimos unos cursos, pero para los papás, para explicarles cuáles eran las funciones, que era como para que pudieran también ayudar a sus hijos, porque creo que ese es un tema importante, la educación. Ahora, el efecto en los niños, yo coincido con Juan Carlos, o en las personas en general, aquí hay una responsabilidad de las empresas de revelar la información que ellos, de estos estudios. Yo creo que en el fondo es el consumo responsable. Si tú, como adulto, porque finalmente nosotros también tenemos que tomar la decisión por nuestros hijos menores de edad, o encaminarlos en eso, pero para orientarlos también tienes que tener esa información. Sí. Y yo creo que el tema, este es uno, y lo otro, el bullying al que se exponen los niños en las redes sociales y el sufrimiento. O sea, si un adulto a uno le afecta cuando le ponen cosas espantosas en las redes sociales, yo me resistí por miles de años de tener redes sociales por lo mismo. Entonces, a uno le afecta que le digan cosas feas. Imagínense un joven, un niño. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema bien, y hay mucho de bien eso importante. Sí, son mucho más vulnerables a eso. Es un temazo el de la regulación. Y porque es su círculo. Finalmente ellos se relacionan. Se relacionan por esta vía, entonces es como que uno peleara con los amigos en la casa. Y se validan además frente a sus pares en estas redes. Se nos está pasando muy rápido el tiempo y nos está esperando Cristian Barken, así que vamos rápido a los datos. Susana Jiménez, Paulina Bodanovich y Juan Carlos Saijos junto a nosotros. Susana, tu dato para hoy día. Y yo parezco adicta, pero a la serie, pero estoy viendo una muy entretenida que se llama Doc, en Amazon Prime Video del 2020. Es una serie italiana de un drama médico que está, de hecho, basado en hechos reales. Es un doctor como muy prestigioso en una clínica en Milán y que tiene una pérdida de memoria que no le permite recordar los últimos 12 años de su vida.
Hoy está ya disponible la primera temporada con 16 capítulos. Sé que ya se está produciendo la segunda temporada. Es un reparto de puros italianos y italianas. Muy entretenida la serie. Buena recomendación, Doc, en Amazon Prime, la recomendación de Susana Jiménez. Paulina. Me paré a buscar el libro porque lo tenía aquí al ladito. No sé si ahí se ve. Kume Monget Suma, es sobre unos ensayos bien breves de la Constitución Plurinacional. Es para poner el tema, no necesariamente puede ser este libro, hay varios, pero yo lo estuve leyendo ahora, es cortito, breve, editado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, editorial Pehuen. Cortito y que habla de los temas que estamos discutiendo hoy día y que hay que ir sabiendo un poquito más. Así que lo recomiendo porque es breve y es interesante. Hay ensayos de varias personas, de Salvador Mialeo, Domingo Namuncura, así que está bien interesante. Bien, y muy, muy contingente, por supuesto, la recomendación de Paulina Bodanovich. Juan Carlos, lo último para ti. Este día viernes, algo que ya tiene 20 años, pero que en el verano pasado quedó suspendido, que es el Festival de Cine Weekend del Mercurio, ese que hace con la Municipalidad de Itacura, el Parque Bicentenario, libre. En algún momento le llamaban Cine bajo las estrellas, cosas como esa. Bueno, parte este viernes 7, va a extenderse por 10 días, un preestreno cada día, y vi que hay películas muy buenas. Está Spencer, que está de Kristen Stewart, está Múnich en víspera de una guerra con Jeremy Irons, Petit Maman, etcétera, etcétera. Pero es un preestreno de películas que van a estrenarse más adelante durante el año. Sí. Cada día, desde el viernes hasta el otro domingo, bajo las estrellas, como a las 10 de la noche. Y es muy entretenido el panorama, y además son muy buenas películas, ¿eh? La curatoría que se hace de la película es realmente muy, muy buena. Siempre están nominadas a los Oscars después y tienen buena crítica. Buenas recomendaciones, Juan Carlos Seijholz, Paulina Bodanovich, Susana Jiménez junto a nosotros el día de hoy. Gracias a los tres. Buena semana, que estén muy bien. Buena semana y buen año. Y buen año también, ¿cierto? Chao. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. Bueno, en Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Nos vamos rápido porque nos espera Cristian Barken, ya viene desde el jardín aquí en la 100.5. Que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana. Chao.